Hola, queridos jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Con el grupo de la mañana, hoy hemos estado hablando del nuevo tema que estamos comenzando hoy y que se llama la comunicación interpersonal como una herramienta de la promoción de la salud. Pero antes de entrar en tema, mis queridos jóvenes, quiero anunciarles que teniendo en cuenta ¿cómo se llama? Pues nuestro calendario académico de este semestre, tenemos que la próxima semana estamos de segundos parciales. Eso significa que con ustedes vamos a dar el examen el jueves 18. El jueves 18 a las 2 de la tarde por Classroom. Ya tienen la experiencia del primer parcial, así que va a ser igual que en el primer parcial, ¿no es cierto? Entonces anoten en su agenda, mis queridos jóvenes, para que el próximo jueves 18 de noviembre estemos dando el segundo parcial de esta materia. Hemos estado hablando de los materiales, de cómo se tiene que elaborar un material, cómo debemos seleccionar un medio, pensando siempre en algunas cosas que son bien importantes, en el cómo, el quién, el cuánto, el dónde, ¿no es cierto? Por un lado, y por otro lado, cuando estamos elaborando el material, que sea sencillo, que produzca impacto, que tenga lógica. Eso es muy importante para seguir avanzando, mis queridos jóvenes. Pero el tema de hoy guarda relación con algo que hacemos todos los días. Comunicarnos interpersonalmente. Lo que haces desde que amaneces para tomar tu desayuno, saludando en la casa, a tus papás, a tus hermanos, hasta que te duermes, igual deseándoles buenas noches, ¿no? A tu entorno familiar. Y antes de dormir, ¿cómo estaba la cena? ¿Qué material tengo que preparar para mañana? Mamita, prepáramelo un desayunito porque yo voy a salir muy temprano. Estás charlando con tu mamá, estás comunicando, estás informando también que mañana vas a salir muy temprano. Entonces, la comunicación interpersonal se define como un proceso por el cual dos o más personas intercambian, comparten, se informan sobre lo cotidiano, ¿no es cierto? La comunicación personal tiene esa característica de ser fácil, porque lo hacemos todos los días. A cada rato, en cada momento estamos comunicándonos con nuestro entorno, con los amigos, con los parientes, con las autoridades, con nosotros mismos, ¿no es cierto? Donde transmitimos información, conocimientos, sentimientos también. Entonces es una interacción entre dos o más personas que comparten lo cotidiano. Entonces tengan en cuenta esto porque parece que le buscamos muchas interpretaciones a lo que es una comunicación interpersonal cuando es bien fácil definirla, ¿no es cierto? Es un proceso en el cual intercambiamos opiniones, pensamientos, ideas, sentimientos entre dos o más personas. Y en esa lógica, mis queridos jóvenes, quiero hacer énfasis en este aspecto porque ustedes que se están preparando para trabajar con seres humanos, ser ángeles, los enfermeros, las enfermeras son en cierto modo ángeles que están cuidando de los pacientes enfermitos, ¿no es cierto? Esa es la idea.
con la que ustedes piensan cuando quieren formarse en esta carrera de la enfermería. Son los que ayudan a aquellos pacientes que están enfermos. Pero resulta de que también, además de eso, ustedes tienen que informar, promocionar la salud antes de que justamente caigan enfermos. Promocionar la salud. Y para eso, mis queridos jóvenes, necesitamos todos los docentes de la carrera de enfermería, que ustedes tengan unas buenas competencias, buenas habilidades de comunicación interpersonal. Comunicación interpersonal que se ha ido deteriorando en esta temporada. No solo por la pandemia del COVID, sino por la aparición y el uso que ustedes hacen frecuentemente del celular. Se están olvidando de charlar, de conversar. Ahora todos usar el celular, mandar mensajes por medio del celular, cuando pueden estar hablando, ¿no es cierto? Y esto ha deteriorado la capacidad que ustedes deberían tener y tenemos que volver a recuperar. Y esa es una decisión de ustedes porque solo así les va a ir exitosamente en su profesión, mis queridos jóvenes. Porque si no saben conversar con un paciente, con un usuario de los servicios de salud, el éxito va a ser bien limitado para ustedes. Y en esto me traigo a memoria unas anécdotas que nos han contado algunos licenciadas y también algún doctor allá en enfermería, ha sido más que todo en el Hospital Vietnam, donde hacemos nuestras prácticas. Eso significa de que hemos dejado una buena impresión como estudiantes que queremos ayudar, que queremos ser útiles cuando nos requieren allá, ¿no? En el Hospital Vietnam, en el seguro universitario, han estado reclamando la presencia de ustedes para ayudar. Ustedes son los que generalmente le dan el movimiento al hospital. El doctor deja sus recetas, deja sus indicaciones, la enfermera sabe las indicaciones y tiene que ejecutar esas indicaciones, pero no le alcanza el tiempo para ejecutar, sino que tiene a sus manos derechas, que son ustedes, las auxiliares de enfermería, de la enfermera. Para eso son buenas ustedes, para ayudar, para colaborar, para hacer las cosas manuales, podríamos decir. Pero ¿sabe qué nos dijeron alguna vez? Que son buenas ayudantes, pero parecen momias, me han dicho, estatuas. Están ahí paraditas, esperando que se les diga algo, sin hablar. Pareciera que no tuvieran opinión. Y es porque hemos estado con limitaciones para poder conversar. Ustedes, mis queridos jóvenes, tienen que mejorar su comunicación interpersonal, porque no es igual con los estudiantes de las otras carreras de nuestra facultad. Ellos no necesitan charlar con los de mecánica, por ejemplo, no necesitan estar charlando con el motor, con los fierros, con la batería, ¿no es cierto? O no necesitan estar charlando los de construcción civil, con los ladrillos, con el cemento, con la tierra, con la arena. No necesitan. Lo mismo los que trabajan en esto de alimentos. No necesitan estar charlando con las carnes frías, con el yogur, con el pan. Pueden estar silbando cuando están haciendo las cosas. Pero ustedes trabajan con seres humanos. Van a trabajar con seres humanos con los que tienen que entrar en comunicación. Tienen que saber charlar.
Algunas veces me llegan mensajes de ustedes, incluso mal elaborados, porque se han olvidado la redacción. No manejan la ortografía. Se han olvidado de la ortografía. No se olviden ustedes que cuando tengan que trabajar en un centro de salud, en un hospital, tienen que hacer sus informes escritos todos los días de las actividades que han realizado. Y si no saben escribir, se han olvidado escribir, y si no saben hablar, ¿cómo pueden hacer un informe verbal cuando la doctora o cuando la licenciada les pida un informe de cuáles han sido sus actividades con el paciente que han atendido hoy día, por ejemplo? ¿Cuáles son? Usted puede decirme los signos vitales de la paciente Margarita Sudáñez, por ejemplo, cuando les preguntes. Usted tiene que saber hablar, tiene que saber responder, tiene que saber decir las cosas en forma ordenada, manteniendo un buen modo de decir las cosas. Pero si están tan distraídos manejando su celular, cortando la comunicación verbal que tendría que haber entre ustedes, cuando están en recreo, como se dice, ¿no? O cuando van a almorzar. Yo me acuerdo anécdotas así tan especiales, ¿no? Cuando estábamos pasando las clases presenciales. Íbamos a almorzar juntos, ahí al comedor que hay en Punata, ¿no es cierto? Hay un mercado grande y hay comidas en el piso de arriba. Y todos los estudiantes ahí en la hora del almuerzo, algunos. Era bien complicado. Uno pide, bueno, todos los piden almuerzo y toditos, los 6 que estamos en la mesa, que están en la mesa, con su celular. Ninguno conversa. Ni siquiera se dan cuenta de que está ahí el doctor, su docente. Muchas veces, todas las veces que me ha tocado almorzar con algunos de ustedes allá, me ha ido mal porque he terminado reflexionando las cosas y a veces no les gusta mucho a ustedes que se les llame la atención. ¿No es cierto? Por favor, ¿puedes apagar tu celular? De mala manera, apagando su celular, renegando su celular, apagando su celular. Y es que estamos compartiendo la mesa, por lo menos charlaremos, ¿no? ¿Cuál es el tema de hoy día? ¿Qué ha dicho el doctor sobre este tema? ¿Qué opinión les parece sobre lo que ha dicho el doctor? ¿Has tomado apuntes? Cosas de lo cotidiano, ¿no es cierto? Para generar un proceso de intercambio de opinión. Esa es la comunicación interpersonal. Pero como les he dicho, se ha deteriorado una barbaridad la comunicación interpersonal entre ustedes o en su casa. ¿Cómo les irá en su casa, ¿no? Irrespetuosos tal vez. Su papá, su mamá preparan el almuerzo, comparten el almuerzo y ustedes hurgando su celular. Porque el reflejo de lo que hacen en el comedor popular que tenemos ahí en Punata es el reflejo de lo que hacen en su casa. No hay vuelta que dar. Ustedes no deben ni charlar, ni saludar a sus papás, ni cuidar a sus hermanitos, nada. No deben colaborar si se dedican a estar utilizando su celular. Entonces la comunicación interpersonal tenemos que rescatarla, mis queridos jóvenes. Y ese es un desafío porque va a ser un instrumento clave para el éxito de su trabajo. La comunicación interpersonal es un instrumento clave para ustedes. Cada día tienen que perfeccionar. Cada día desde que amanecen tienen que hablar, aunque sea con el espejo, ustedes mismos. Saludarse. Desearse el buen día. Preguntarse qué es lo que tienes que hacer hoy día y responderse en forma adecuada. Porque
Solo ejercitándonos podemos mejorar todos los días. Solo ejercitando podemos mejorar. Desde que el usuario del servicio de salud viene a nuestro centro de salud, ustedes son el primer contacto directo que tiene el centro de salud, porque no es el doctor el que los recibe, ¿no es cierto? El doctor se va a su consultorio y ustedes están atendiendo. Son el primer contacto a los que van a venir al servicio de salud. Buenos días. ¿Cómo es su nombre? ¿En qué le puedo ayudar? Un trato que sea respetuoso. Un trato que facilite el entendimiento entre ustedes y el usuario de los servicios de salud. Porque después ustedes van a tomar los signos vitales, ¿no es cierto? Van a preparar, van a seleccionar la historia clínica del usuario y ahí van a ir poniendo sus signos vitales de temperatura, presión arterial, frecuencia cardíaca, peso, talla, etc. Pero no hay que hacer las cosas como autómatas, ¿no es cierto? Como robots. Como hacen los albañiles, pues, cuando están colocando los ladrillos. Colocan el ladrillo, su base de cemento, su mezcla, y ¡paf! El ladrillo. Raspan, listo, el otro. No, ustedes tienen que charlar, tienen que hablar. Y si no estamos para eso, entonces podemos hasta malinterpretar las cosas. Siempre una atención con calidad y con calidez. Eso es lo que reclama la normativa del modelo de atención. Pero no solamente es cuestión de hablar y hablar y hablar, sino también de saber escuchar. Porque en esto no es un monólogo de ustedes que hablan y que hablan. También tenemos que escuchar al usuario de los servicios de salud. Esa es una habilidad que también ustedes tienen que aprender, el saber escuchar para entablar una conversación, para generar un proceso de comunicación interpersonal, de persona a persona. Pero cuando ustedes están poniendo una barrera en esta comunicación interpersonal, porque no pueden hablar con claridad, o porque no hablan definitivamente, porque como decía las licenciadas del hospital, parecen estatuas, doctor. Son buenas para ayudar, pero no hablan. No saben explicar las cosas. Entonces nosotros tenemos que mejorar esta destreza, mis queridos jóvenes. Y no hay otra forma de hacerlo practicando todos los días. Como hacen los jugadores de fútbol, por ejemplo. Todos los días. Pareciera que fuera fácil patear la pelota, ¿no es cierto? Porque si fuera tan fácil, todos pues nos dedicaríamos a ser buenos futbolistas. Y no tenemos buenos futbolistas, ¿no es cierto? A pesar de que practican, teóricamente. Ustedes tienen que ser mejores en su trabajo, en lo que hacen, solo practicando todos los días. Y no todos los días van a curar, mis queridos jóvenes, pero todos los días van a charlar. Ya sea en el consultorio, ya sea visita domiciliaria, ya sea en la comunidad. Todos los días tienen que aprender a charlar con respeto. ¿No es cierto? Ahora, esto de la comunicación interpersonal no solamente puede ser verbal, utilizando la palabra, sino también puede ser utilizando los gestos. Es la comunicación interpersonal no verbal, por medio de gestos. Saludar.
No necesita usted, ahora que estamos con esto del COVID, no necesita estarle dando la mano, buenos días, don Che, ¿cómo está? Un saludo cordial bajando la cabeza, ¿no? Señora, muy buenos días. Tome asiento, señalando el asiento. Saludando a veces cuando salimos de nuestro centro de salud y estamos en nuestra comunidad, siempre nos vamos a cruzar con alguien que ya ha venido a nuestro centro de salud y que nos conoce y que nosotros también le conocemos. Entonces solamente es levantar la mano y saludar, ¿no es cierto? Inclinando la cabeza, puede ser. Saludo no verbal. Entonces, todos estos detalles de lo que les estoy hablando parece que son triviales, ¿no es cierto? Que se hacen todos los días, pero no nos damos cuenta nosotros qué dificultades tenemos en hacerlo. ¿Cuántos de ustedes tienen dificultades en conversar así fluidamente con una persona extraña? Con los amigos puedes charlar, porque hasta puedes hacer alguna bromita, charlando, pero con un extraño que además está enfermito, ¿cómo lo vas a tratar tú? Ponte a pensar, porque todos queremos que nos traten bien, ¿no es cierto? Así tenemos que tratar a la persona que viene a nuestro centro de salud. Entonces, es bien importante la comunicación interpersonal para el éxito de nuestra actividad. Y como les he dicho al principio, es el instrumento que a ustedes les va a permitir abrirse las puertas en la comunidad. Charlar con las autoridades. Charlar con los docentes de la escuelita, cuando necesitemos hacer una alianza estratégica para una campaña de vacunación, por decir. Charlar con la autoridad local de salud cuando venga y pedirle ayuda para la misma campaña, para que te ayude en una reunión, para que pueda convocar a una reunión y tú puedas informar cómo va a ser la campaña. Para que puedas ir donde las autoridades y puedas plantear tus necesidades de tu centro de salud. Todas estas cosas tenemos que manejar con una buena comunicación interpersonal. Y por eso les reclamo, mis queridos jóvenes, que dejen de usar su celular. A ver, desafíense ustedes mismos. Dejen de usar su celular, dejen de estar mensajeándose. ¿Por qué no van y les saludan físicamente? Ahí está en el otra aula, ¿no es cierto? Ustedes están chateando, uno está sentado en el auditorio y el otro está en la aula de abajo. Y ustedes chateando cuando necesita, cuando fácilmente podrían ir y conversar. Entonces el escuchar, el hablar está bien, el oír también, es muy importante. Por eso que cuando tengan que trabajar en un servicio de salud y tengan que entrar en una conversación con alguien que venga a utilizar los servicios del centro de salud, tienen que ser bien claros ustedes con lo que hablan, una pregunta clara. Tienen que ser bien específicos. Ya hemos dicho ya. Tiene que haber claridad, tiene que haber sencillez en las preguntas. Y las preguntas tienen que ser bien claras, adecuadas sobre lo que quieres saber, para no confundirlas a los usuarios. No te olvides que el usuario que viene a un servicio de salud viene ya enfermito, ¿no? Y si tú encima no lo tratas bien y le haces preguntas inadecuadas, lo confundes, lo maltratas, en otras palabras, estamos teniendo una mala actuación. Entonces, tenemos que utilizar bien nuestro tiempo. Eso significa que tienes que hablar con claridad y tienes que saber preguntar y tienes que saber escuchar las respuestas. No estar cortando cuando la persona está tratando de explicarte algo. Hay que saber escuchar.
Eso es bien importante en este proceso de la comunicación interpersonal. Por eso dice comunicación interpersonal entre dos o más personas. No hay que ser acaparador de la charla, ¿no es cierto? A veces sucede eso. A no ser de que vayas a dar una charla sobre la lactancia materna, como ya hemos estado hablando, y tú tengas que explicar, una charla explicativa. Y claro, tú tienes el dominio del tema y tienes que lograr la participación de las mamás también para escuchar. Tienes que darte el tiempo de saber escuchar la opinión de las mamás, preguntando, con preguntas claras. Es bien importante eso. Utilizar gestos y palabras para ser cordiales. Significa utilizar la comunicación verbal y no verbal. Las palabras deben reforzar lo que decimos con el cuerpo para que ambos lenguajes no se contradigan. Tus palabras tienen que ser en un tono suave, cordial, afectivo. Muchas personas, cuando se hace una encuesta y hemos preguntado cómo ha sentido la atención de parte del personal de enfermería, muchas, y en un alto porcentaje reclaman que han recibido un maltrato del personal de enfermería. Es una queja frecuente. Y es que no saben comunicarse, simplemente. Los gestos, la palabra, el tono de la palabra tiene que ser el adecuado. No hay necesidad de estarle llamando la atención ni de reñirles, ¿no es cierto? Habrá formas de decir lo que tú quieres decir sin reñir. Pareciera que estuviéramos autorizados de llamarle la atención. ¿Por qué vienes así? ¿Por qué no has bañado a tu mamá? Lo mismo puedes decir en otro tono. ¿No es cierto? Entonces, todos estos aspectos se van mejorando cuando se practica la comunicación interpersonal. Y ustedes hagan un ejercicio todos los días en la casa con su entorno familiar para ver cómo estamos avanzando en esto de la comunicación interpersonal. Y tenemos que ser positivos cuando tenemos que hacer un mensaje. Digo, cuando iniciamos una conversación. Si una persona viene enfermita a su servicio de salud, no puede estar doñita, te va a ir mal, estás muy enferma, ¿por qué no has venido pues más antes? Estás muy enferma, has dejado que esto avance. No puedes utilizar ese vocabulario. Optimista, positivo. Bien que has venido, doñita. Te vamos a ayudar. Si hubieras venido más antes, hubiera sido mejor, pero ahora te vamos a ayudar. Está bien que has venido, solo tenemos que cumplir esto que el doctor te ha recetado. Va a ir bien, pero no te olvides en cumplir. Te vamos a dar un horario y en ese horario tienes que tomar tus medicamentos. Y todos los primeros 4 días o 3 días vas a venir para la inyección, por decir. Es otra forma de decirlo, ¿no es cierto? Sin ceñirle. Sin maltratar a nadie. Entonces, en esto de la comunicación interpersonal también es importante cómo manejas tú la situación. No puedes estar hablando y estar mascando chicle, por ejemplo, ¿no es cierto? Sucede con mucha frecuencia. En las clases, cuando estamos dando las clases presenciales, estamos dando la clase y ahí no falta, mis queridos jóvenes, mascando su chicle y haciendo reventar sus globitos en la clase. ¿Qué significa en la cabecera? Hay un letrerito de un paciente que está en la sala y dice NPO. Y ustedes felices, mascando su manzana o tomando su yogurcito. ¿Qué tal? Cuando dicen nada por vía oral, ¿no es cierto? Esa paciente tiene que estar como en ayunas, 24 horas, porque está recibiendo su suerito. Y ustedes ahí comiendo su manzana, chupando su yogur, su chicolac. Es una falta de respeto. No necesitan estarle ofendiendo con la palabra, ya con sus hechos la están lastimando.
a una señora que está postrada en la cama y ustedes comiendo y tomando sus jugos, o hablando por celular, o mascando su chicle, haciendo reventar los globitos. Todas esas actividades rompen la comunicación interpersonal, afectan la comunicación interpersonal. ¿A ustedes qué les gustaría tener a un médico ahí o a una enfermera cuando ustedes están enfermitos que haga eso? Que les estoy mencionando, ¿verdad que no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la comunicación interpersonal, no solamente con lo que se dice, sino con lo que se hace también, ¿no es cierto? La no verbal. Es muy importante que cuidemos nuestras actividades. Y quiero decirles esto más, mis queridos jóvenes. Todos los centros de salud, la mayoría, por no decir todos, tienen en los hospitales esas cámaras. Ahora ya se ha implementado en la mayoría de los centros de salud cámaras para detectar qué es lo que está pasando en los ambientes de los centros de salud. Así que ustedes tienen que tener disciplina, no porque están con un horario, digamos que no hay usuarios en el centro de salud, ustedes se van a dedicar a comer, a reír, a utilizar su celular. Ahí está. Usted está detectando lo que están haciendo ustedes. Les cuento esto porque hemos tenido anécdotas en el hospital de Punata, sobre todo, por el comportamiento que tienen ustedes, por la actitud que tienen, falta de respeto por los usuarios de los servicios de salud. Entonces, es bien importante la comunicación interpersonal, la verbal y la no verbal. Hay que saber oír, hay que saber escuchar a los usuarios de los servicios de salud. Ustedes no tienen toda la verdad, ellos también tienen su verdad y hay que saber escuchar. Hablar, pero sobre todo, escuchar. La estimulación verbal es otra habilidad que se puede adquirir. Consiste en expresar interés y comprensión por medio de las respuestas verbales y no verbales. Es decir, cuando tú estás charlando y estás pidiendo opinión, hay que saber reconocer que esa es una buena opinión. Muy bien, doñita. Bien que me has contado. Está bien lo que estás haciendo. Entonces estás favoreciendo el proceso de comunicación verbal porque estás aceptando su opinión, pero además te estás felicitando. Entonces te va a permitir que la persona pueda abrirse y contar algunos otros detalles más porque ella sabe que tú estás atenta a lo que estás diciendo. Todas esas cositas que parecen que no son muy importantes, son importantes en la comunicación interpersonal. Y ustedes tienen que practicar todos los días esto de la comunicación interpersonal. Este material se los voy a enviar para que ustedes lo tengan porque este material también va a entrar en el examen. ¿No es cierto? Es el contenido del tema de comunicación interpersonal. Está con ejemplos. Oír, dice, es percibir sin prestar atención. Ejemplo, muchos estudian con un fondo musical. Afuera puede estar tocando una radio, o incluso puede haber una música fuerte, o tú estás tocando las bocinas, algún caso que está pasando, pero ustedes están oyendo que eso pasa, pero no están escuchando. Porque el escuchar es poner atención a lo que estamos percibiendo. Cuando el doctor o el facilitador está dando una charla, por ejemplo, y ustedes están anotando lo que el docente está diciendo, es porque están escuchando, están poniendo atención. Oír es, como les digo en el ejemplo, es como si estuvieran, el aparato auditivo está funcionando, está oyendo, pero ustedes no están percibiendo eso.
Escuchar había sido percibir lo que se está diciendo. Y ustedes están tomando apunte, por ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos que desarrollar esa habilidad, mis queridos jóvenes. Ustedes cuando vayan a trabajar a un centro de salud, tienen que desarrollar esa habilidad de saber escuchar. Oír cómo se oye el sonido del río, pues cuando está pasando, ¿no es cierto? Ustedes lo están escuchando ahí. Lo están oyendo, diré. Escuchar había sido poner atención, percibir lo que están oyendo. ¿Ya? Mis queridos jóvenes, espero que vayamos mejorando en esto de la comunicación interpersonal, porque dependerá de esto su futuro, del éxito, de saber conversar, de saber mejorar las cosas con una buena comunicación interpersonal. Un saludo cordial a todos ustedes, protéjanse siempre, cuiden y recuerden que el próximo jueves, como hoy, en la tarde tenemos el examen, el segundo examen parcial. Classroom. ¿Ya? Mientras tanto, un abrazo en la distancia y que Dios les bendiga.